Pues nada, chavales, aquí estamos una semana más con la formación que siempre emito con mucho cariño, con mucho amor, de forma gratuita en nuestra sala regular. Y quiero que tengáis en cuenta que todos mis conocimientos son conocimientos que he aprendido a lo largo de mi carrera profesional. Ya sabéis que he tenido una empresa, me he dedicado siempre a las reparaciones, me he dedicado a hacer reformas, luego me dediqué a hacer viviendas y posteriormente me estoy dedicando pues a la compra de inmuebles, reformarlos y venderlos, y ahora pues realmente es algo que ya me crea mucha tranquilidad. Y a mí soy una persona que me gusta estar siempre incómodo y por eso he decidido dedicarme a la formación, y es lo que me hace feliz, sentir que ayudo a personas a adquirir conocimientos que yo he obtenido en lo largo de mi carrera profesional, que son muchísimos años, y por eso quiero aportarlo a todos vosotros, porque es la única forma que yo me siento feliz. Y por eso, para que los que no me conozcáis, mi nombre es José Muñoz, tengo 39 años, actualmente soy empresario y quiero dedicarme 100% a la formación para enseñaros todos los conocimientos que tengo, y siendo así, veáis a dónde puedo llegar. ¿Cómo no con ello? Todos estos oficios que he aprendido en estos más de 23 años y más de 19 años como empresario, todos estos conocimientos a nivel de llevar una empresa, dirigir una empresa y gestionar una empresa, también como llevar y aprender todos esos conocimientos sobre oficios que he obtenido a lo largo de mi vida profesional, ahora es el momento de enseñarlo todo a vosotros. Y por eso quiero deciros que tengo la sala regular donde emito formaciones como la de hoy, que son totalmente gratuitas, y aparte también tengo la formación VIP en la cual vais a aprender todo el conocimiento sobre cualquier oficio que elijáis, un oficio en el cual tendrá un inicio y una finalización. Podréis hacer el curso por completo del oficio que elijáis. Por eso quiero deciros también que también tenemos la Mastermind, que es la formación presencial, en la cual el oficio que elijas puedes venir a hacer la formación en mis instalaciones, donde aprenderás todos los conocimientos que debes de saber de forma práctica y practicando con tus manos, que es la única forma que vas a aprender todo el conocimiento sobre un oficio que tú necesitas para poder ejercerlo y que una empresa te pueda contratar por tu experiencia obtenida en mi formación. Pues nada, con eso quiero deciros que soy José Muñoz, tengo 39 años y aquí estoy para daros esta formación de hoy en la sala regular, totalmente gratuita. Pues nada, hoy os voy a enseñar cómo reparar una tubería cuando hacemos un taladro en una pared para colgar un cuadro, colgar un mueble, y con el taladro perforamos una tubería en la cual tenemos un orificio, ¿vale? Como podéis ver, es esta tubería, ¿veis? Una tubería de cobre, y tiene un orificio que le hemos hecho un agujero con el taladro, y este agujero tenemos un grave problema. Está embutido en una pared en el cual tenemos que taponarlo, porque evidentemente pues te pueden llamar un sábado por la tarde, un domingo, y queremos hacerle una reparación provisional. Esta reparación que vamos a hacer aquí provisional es algo en la cual yo te voy a enseñar cómo hacerlo, es algo que he aprendido de mi día a día, cosas que me han hecho aprender para dar soluciones rápidas, efectivas, y poder tener un margen de tiempo hasta llegar un lunes, poder comprar material y poder ejercer ese trabajo para dar esa solución efectiva y totalmente terminada. ¿Vale? Pues aquí os enseño esta tubería en la cual, como podéis ver, ¿vale? Tiene un taladro en el cual hemos hecho un agujero al intentar colocar un cuadro o un mueble y hemos perforado la tubería. Pues ahora os voy a enseñar una forma muy sencilla, ¿vale? Y a la vez muy práctica, para poder solventar ese problema. Pues tened en cuenta que cuando metáis el taladro en la pared y lo separéis de la pared, va a salir un chorro de agua que no vais a tener manos suficientes para poder tapar este porro, porque por mucho que le pongáis el dedo, la presión, si oscila entre 2 y 3 bares de presión, evidentemente va a venir muy justo taparlo. Si hacéis mucha presión y mucha fuerza, posiblemente lo consigáis tapar, pero claro, evidentemente, si estás en la casa tapando el orificio, el agujero de donde sale el agua, ¿quién va a ir a cerrar la llave de paso? Tendrás que hablar con la dueña, y la dueña si te dice, es que no sé dónde está, yo no sé cómo se cierra, yo no sé cómo hacerlo. Tenemos un grave problema. O te cortas la mano, te la dejas pegada en el agujero para que no salga orificio de agua, o directamente dejas chorrar el agua, pones un cubo, y si tienes suerte que cae todo dentro del cubo, pues perfecto, pero como caiga enfrente, caiga encima un ordenador, o caiga encima del mueble del comedor, o alguna cosa de estas, pues la que puedes liar puede ser muy grande, no puede ser nada pequeño. Entonces lo que tenéis que hacer es lo siguiente: en primer lugar tenéis que cerrar la llave de paso, ¿vale? Si tenéis suerte de que está el hombre en casa o la mujer y podéis ponerle un cubo para que ella lo aguante y pueda recoger ese agua para que no se escampe por la casa, ¿vale? Una vez haya cerrado la llave de paso, ¿vale? Una de las formas más que a mí me ha funcionado muy bien, ¿vale? Y en la cual doy una solución muy rápida, efectiva, y eso sí, no lo dejéis esto para siempre, porque esto es un tornillo
¿vale? En el cual es un tornillo de madera, un tornillo que utilizamos para inyectar dentro de un taco, ¿vale? Un taco para colocar cualquier elemento en la pared. Y este tornillo, como lo podéis ver aquí en el vídeo, ¿vale? Este tornillo, yo lo que voy a hacer es, puedo aplicarle teflón, que os comenté que el teflón lo vamos a utilizar siempre para cosas que sean, digamos, periódicas, que no sea algo fijo, porque si dejamos ese tornillo fijo, con el paso de los años, al final se va a pudrir y al final va a perder agua. Entonces, cuando tengamos que hacer algo provisional, podemos utilizar el teflón. Si queremos, podemos utilizar también el cáñamo, ¿vale? Pero evidentemente, como esto es algo provisional, el teflón nos podría servir sin ningún problema, porque evidentemente esto va a ser una reparación provisional, ¿vale? Como bien lo dice la palabra, lo vamos a dejar reparado para solventar ese día, ese fin de semana, hasta llegar al lunes o al día siguiente que tengamos el material para poder hacer los trabajos, ¿vale? Entonces, yo lo que haría en este caso, ¿vale? Sería, vamos a aplicar primeramente un poquito de cáñamo, para que veáis cómo lo colocaríamos. ¿Vale? Este cáñamo que veis aquí, yo ahora lo que haría es pues igual que las roscas. ¿Cómo os dije que teníamos que poner el cáñamo en la rosca? Siempre, si la rosca la tenemos en la mano y la ponemos hacia arriba, ¿vale? Siempre le daremos en el sentido de las agujas del reloj, nunca al revés, porque si no a la hora de apretar la rosca se nos va a soltar el cáñamo, o el teflón, o lo que pongamos. Entonces siempre tenemos que poner la dirección de apriete, las agujas del reloj, ¿vale? Entonces, cuando yo lo coloco en las agujas del reloj, lo que hago es que lo pongo en esta posición y cuando yo el tornillo lo aprieto, el cáñamo o el teflón que he colocado, se va apretando. Entonces nunca nos va a girar. En cambio, si lo pongo al revés, ya lo visteis en el anterior vídeo que hice, que cuando lo coloco, lo que hace es que se suelta todo. Entonces no hace presión, no hace junta de estanquidad y por lo tanto nos pierde agua, ¿vale? Entonces lo tenemos que colocar siempre en el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Entonces yo cojo aquí, lo voy colocando, como tengo mucho cáñamo de sobra, lo coloco de más atrás hasta adelante y cuando llego a un punto me voy otra vez atrás y le meto el denso, ¿vale? Aquí no mediremos si ponemos más de la cuenta como en las roscas que hacíamos anteriormente, ¿vale? Aquí ponemos esto, le metemos un poquito del frío. Le pongo un poquito de denso al cáñamo, ¿vale? Yo no lo tengo colocado aquí. Lo presiono aquí por todo para que se nos quede bien, totalmente bien puesto. Esto al mismo tiempo que nos sirve, nos vale para la colocación, ¿vale? Y ya lo tendríamos puesto, ¿veis? Dejo la punta siempre libre para que podamos buscar siempre la rosca. En este caso es un agujero con broca y evidentemente no vamos a tener orificio en el cual colocarlo, porque el orificio no es una rosca que no sea del mismo diámetro que esta rosca, por lo tanto tenemos que tener en cuenta de que esta rosca va a hacer rosca nueva dentro del tubo, ¿vale? Entonces yo esto lo colocaríamos aquí, ¿veis? Como entra aquí perfectamente y ya no entra más, ya va muy duro. Entonces lo que haríamos ahora es con un destornillador de estrella, ¿vale? Yo lo que haría sería esto, apretarlo con fuerza, lo iría apretando, 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 ¿vale? Ya me hace presión suficiente, que ya bastante duro, entonces ya tengo el tornillo metido aquí y ese tornillo, yo ahora este tubo lo sometería a presión y el tornillo no perdería agua, porque el cáñamo que tenemos alrededor del tornillo hace presión con el orificio que hemos hecho con el taladro y ya ha dejado de perder agua, ¿vale? Esto si tenemos un poro, evidentemente tened en cuenta que si hacéis un taladro con una broca del 8 o broca del 10, no le vamos a meter un tornillo de rosca 16, ¿me entendéis? Entonces estos son simplemente cuando tengamos un poro en alguna tubería, tengamos una pequeña fisura, tengamos un pequeño orificio donde nos sale agua o una simple gota a gota, lo que haremos será buscar ese orificio con el tornillo, acabaremos de rematar ese agujero y lo rellenaremos con el cáñamo o el teflón que pongamos, ¿vale? Esto sería una resolución rápida a la hora de reparar un poro en una tubería.
¿vale? Este agujero tener en cuenta que es una broca del 4, creo que es del 4, sí, del 4, una broca del 4. Ten en cuenta que cuando taladremos en la pared siempre vamos a taladrar mínimo con una broca del 6, entonces tenemos que tener en cuenta de que aplicaremos un tornillo mayor a ese diámetro para que pueda romper lo que es el orificio de la tubería, ¿vale? Un tornillo un poquito más grande. Aquí tengo otro tornillo, ¿vale? En el cual yo ahora lo que haría aquí sería poner el teflón y haría lo mismo, me iría a la parte de atrás y como os he dicho siempre en las agujas del reloj, ¿vale? Me iría a la parte delantera, pondríamos aquí y ya, un poquito más atrás le pondríamos bastante para que haga un buen cuerpo, ¿vale? Y aquí, como podéis ver, ¿veis? Ya va cogiendo grosor. Pongo un poquito delante, un poquito detrás y ya tenemos más que suficiente, ¿vale? ¿Veis la diferencia? ¿Cómo queda? ¿Veis el engrosamiento que le he pegado de teflón? Vale, entonces ahora lo cogeríamos, lo pondríamos aquí. Evidentemente, como el tornillo lo he metido antes, ya tengo la rosca hecha, porque el mismo tornillo me ha hecho la rosca en el tubo de cobre. Entonces me entra suave, hasta el punto que ya me va duro. Vale. Pues aquí yo pondría presión de agua y aquí no perdería agua, ¿vale? Ya tenemos esa fuga, la teníamos resuelta. Podemos dejarla ese fin de semana, ese día, hasta el día siguiente, hasta que consiguiéramos material y lo pudiéramos solventar, ¿vale? Entonces, aquí tenemos esta fuga resuelta, pero quiero que tengáis en cuenta también que siempre es conveniente llevar en el coche manguitos tapaporos, o bridas tapaporos, o collarines tapaporos, ¿vale? Cada proveedor, cada fabricante le llama de una forma distinta, pero quiero que tengáis en cuenta que esto funciona de la siguiente forma. Este, por ejemplo, es para hierro galvanizado, ¿vale? Entonces, quiero que tengáis en cuenta de que hay materiales de este tipo que son para el PVC, otros que son para polietileno, otros que son para el tubo de cobre, que son en este caso de latón, y luego otros que son para el hierro galvanizado, ¿vale? Aquí, como podéis ver, lleva 4 tornillos de Allen, que los vamos a quitar. Y lo que tenemos que tener en cuenta con esto es que si tenemos un tubo partido, o sea, esto para empalmar dos tubos no vale, solamente vale para lo que hemos hecho ahora. Un tubo que tiene una pequeña fisura, que tiene un agujero, que tiene un taladro, ¿vale? Porque mira, fijaros la cantidad de tubo que abarca, ¿vale? Pero ¿por qué no vale para empalmar? Porque dentro tiene una junta de goma, ese manguito, que está separada. Entonces, si yo tengo esto separado, si yo pongo dos tubos y lo uno por esto, por esta raja me va a perder agua. Entonces tengo que tener en cuenta siempre de que esto solamente vale para tapar poros, ¿vale? Entonces yo lo que hago es aquí tenemos el agujero, el orificio, lo veis aquí el orificio que tenemos aquí. Yo pondría esta goma encima del orificio, que me quedará centrada, siempre la parte de la unión en la parte de atrás. Yo lo pondría aquí, pondríamos esto aquí, pondríamos esto aquí encima, pondríamos los 4 tornillos, ¿vale? Y ya quedaría totalmente fijado y apretado, ¿vale? Tener en cuenta que esto realmente es muy importante llevarlo en el coche para este tipo de trabajos, porque cuando tenemos una fuga de agua en una tubería, siempre que no sea un codo, una T, algún accesorio en el cual no podamos acoplarlo, porque tener en cuenta que el otro día yo tuve una fuga, bueno, el otro día no, hace mucho tiempo, tuve una fuga en una batería de contadores, en la cual era en una propia T, y claro, ahí no te cabe el manguito, porque tiene unas pequeñas fisuras, unas pequeñas hendiduras, que os voy a mostrar ahora mismo, para que veáis una T, y así de esa forma tengáis en cuenta lo que os comento. Os voy a mostrar para que veáis cómo sería, ¿vale? Si yo ahora coloco una brida de estas tapaporos, la coloco aquí, como tengo aquí la silueta y la figura que hace, directamente no me va a coger bien, porque al no estar completamente liso no me va a coger bien. Pues ¿qué es lo que hice? Un simple gato, le puse una junta de goma y apreté el gato aquí para que no me perdiera agua, ¿vale? Esa fue la solución que le di. Porque tener en cuenta que cuando tenemos un accesorio con alguna curva como esta, ¿vale? No puedes colocar nada recto. Entonces lo que hice fue colocar una junta, una soleta de goma plana, le puse un gato, la presioné y dejó de perder agua.
Vale, pues entonces aquí cogeríamos una llave de Allen, que esta es del 5, y aquí apretaríamos la brida hasta apretar los 4 tornillos. Apretarlos todo lo que podéis con la mano y luego intentar siempre apretarlo en cruz, ¿vale? Uno, otro, como las ruedas del coche. ¿Vale, chicos? Pues aquí tenemos este apartado, lo tenemos resuelto a la hora de reparar un poro en una tubería. Y ahora os voy a enseñar otro tipo de problema que podéis tener también a la hora de taladrar un tubo. Y os voy a enseñar cómo reparar ese problema sin hacer mucho desastre en la vivienda. Porque tened en cuenta que el problema que tenemos es que cuando tenemos una fuga en una tubería, a veces tenemos que picar azulejos. Y sobre todo me ha pasado con muchos operarios que cuando van a colocar un mueble de lavabo, el problema que tienen es que van a colocar un mueble de lavabo y a la hora de taladrar el espejo, claro, evidentemente ten en cuenta que los tubos tú crees que van a ir por una dirección, pero a veces hay albañiles que no hacen las regatas como tú le marcas y a la hora de montar los tubos los montan por donde los montan y cuando tú vas a hacer una instalación tú ves las tomas debajo del lavabo que están en el sitio que tocan, pero claro, no sabes si suben rectas o van hacia un lateral. Entonces el inconveniente que tenemos aquí es que a la hora de taladrar pues te la juegas un poco. Si son tuberías de cobre, con un detector de metal lo encuentras enseguida, pero si son tuberías plásticas no vas a encontrar nada. Entonces si no encuentras nada a la hora de taladrar vas a ciegas y corres el riesgo de perforar una tubería. Entonces, si tenemos la mala suerte que pillamos la tubería y la perforamos, ¿vale? Os voy a enseñar aquí un ejemplo que he preparado, ¿vale? Y aquí para que lo veáis. He preparado este ejemplo con un azulejo. Esto es un azulejo de cerámica, como podéis ver, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho? Si os dais cuenta, ¿vale? Si lo acerco aquí a la cámara para que lo veáis. A ver, ahí. Si lo veis, tiene un agujerito. ¿Lo veis aquí el agujerito ahí? ¿Vale? Ese agujero lo he preparado ¿para qué? Para que veáis que es un simulacro en el cual imaginaros que este azulejo está totalmente cerrado, ¿vale? Y yo, ¿qué es lo que he hecho? He cogido y lo que he hecho es que me he ido a hacer un taladro para el espejo del baño y he perforado la tubería y a salir agua. Ahora, claro, evidentemente, tened en cuenta que si yo podía coger, picar todo el azulejo, quitar todo, picar la regata, descubrir la tubería, pero tenemos un problema, tenemos una tubería de cobre en la cual la tubería es completamente rígida, por lo tanto, si cortáramos el tubo para meter un manguito, no podríamos subir la tubería y bajarla para empalmarla, porque está todo el tubo completamente obrado hasta el techo y aquí está completamente obrado hasta la toma. Teníamos que hacer una regata hasta abajo del todo para poder solventar ese problema. O la otra que teníamos que hacer es picamos alrededor de la tubería y lo que haríamos es hacer más agujero, picar por detrás, teniendo en cuenta siempre que el tabique sea un tabique mínimo de grosor del 7, pero como sea del 4, vamos a hacer una destroza en la pared de detrás, en la habitación, en la cocina o lo que pegue detrás, vamos a hacer una destroza, porque si tenemos un tabique del 4 más el mortero, más la cola, más el azulejo, vamos a tener un tabique a lo mejor de 8 centímetros y justamente por donde pasan los tubos, cuando han hecho las regatas en su día, el tabique si es del 4 lo han reventado entero, por delante y por detrás. Por lo tanto, el problema que tenemos es que a la hora de picar esa tubería, como todo lo que tenemos que rellenar el hueco que en su día rompieron del tabique es todo mortero, pues entonces tenemos un problema que a la hora de descubrir la tubería romperemos por detrás. Entonces vamos a hacer una maleza por delante y por detrás para colocar un manguito como estos, porque claro, si tú descubres la tubería descubres todo esto, lo descubres todo por detrás, si es un tabique del 7, sí que tenemos oportunidad de poder hacer lo que os comento. Metemos una brida de estas, un manguito tapaporos, una brida tapaporos, un collarín tapaporos, como le queréis llamar, ¿vale? Tiene muchos nombres. Cada fabricante le llama de una forma distinta. Pero esto realmente es un collarín tapaporos, ¿vale? Entonces colocaríamos esto, apretaríamos los tornillos, colocaríamos la junta. Tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Si hemos taladrado o han taladrado este tubo y le han hecho un agujero solamente en la parte delantera, perfecto, colocaremos la goma, abrazaremos el tubo y el corte de la goma se queda por detrás. Pero si este agujero ha traspasado el tubo por la parte de atrás, tenemos un problema. Entonces, ¿cuál sería el problema? Pues que no podríamos colocar la goma por delante hasta abarcar la parte trasera, porque el problema que tenemos es que por la parte trasera, si tenemos la unión de la junta de goma, vamos a tener un problema. ¿Qué problema tendremos? Pues que nos perderá agua. Entonces lo que tendríamos que hacer aquí es la siguiente forma. A ver que si puedo quitar el tornillo con lo apretado. Ahora. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Lo siguiente que sería,
yo quitaría la goma del manguito. ¿Vale? Imaginaos que yo tengo el agujero este, que veis aquí, y me he pasado hasta la parte trasera. Tengo dos agujeros, uno por dentro y otro por detrás. Entonces, si yo coloco esto así y lo cojo detrás tengo la junta, por lo tanto me perdería agua. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues colocarlo lateralmente. De la forma lateral, ahí tengo el agujero, la unión de la goma la dejaría a un lado. Entonces, a la hora de que el manguito presione delante y detrás tengo goma y delante tengo goma, por lo tanto no perdería agua. ¿Vale? Es algo muy importante. Si tengo una tubería en la cual yo no he hecho agujero, que lo que he hecho es rozar la tubería por un lateral, limaría todo para que me quedara completamente liso, al igual que esto. Cuando tengamos un taladro, siempre tenemos que utilizar una lima plana para limarle y quitar todas las rebabas que tenga, ¿vale? Tanto por un lateral, si la broca me ha rozado la tubería, o si la broca me ha salido por la parte de atrás. Yo lo limaré siempre para que cuando pase el dedo no haya ninguna rebaba que me pueda dañar la junta, porque si no cortará la junta y perderá agua, ¿vale? Es muy importante. Por lo tanto, tenerlo en cuenta siempre eso, ¿vale? La junta de goma la colocaremos por la parte delantera si el agujero solamente está por la parte delantera. Si está por delante y por detrás, la colocaremos lateralmente. Y si tenemos un agujero en el cual me ha rozado la tubería por la parte lateral, la colocaremos lateral para que me presione y me tape la fuga de agua, ¿vale? Ahora vamos a la siguiente solución. Yo he taladrado esta pared y lo que he hecho es un agujero en la tubería, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta de que la tubería no ha traspasado por 3 agujeros, solamente ha sido superficialmente en la parte delantera. Si el taladro lo hemos hecho nosotros, nos daremos cuenta enseguida que a la hora de taladrar, solamente taladramos en la parte delantera. Porque claro, cuando tú, pum, pum, metes el taladro, pum, pum, entra y sale, dices, aquí ha pasado algo. O lo has metido, pum, y sale agua, ya paras. No, porque tú cuando perforas aquí y pinchas, enseguida te sale agua. Si sigues taladrando, perforarás detrás, evidentemente. ¿Vale? Entonces tienes que tener en cuenta que si la perforas solamente la parte delantera, la siguiente solución que tendríamos aquí sería, cogemos una radial, cortamos la cerámica, dejamos este hueco libre y ya nos ponemos a picar con un destornillador plano o con un cincel o escarpe pequeñito a descubrir la tubería. Descubrimos y poco a poco hacemos labor de arqueólogo para descubrir toda la tubería, porque la tubería seguramente la tendremos toda rellena de mortero. Entonces a la hora de picar, picaremos siempre más bien separada la tubería para no abollarla, porque si la abollamos luego si tenemos que soldar vamos a tener un problema, porque lo que os voy a enseñar ahora va a ser algo que también lo he aprendido yo, evidentemente pues hoy en día pues supongo lo hará más gente porque es algo que tampoco haya inventado yo, seguramente lo haría más gente, pero yo es algo que me surgió la idea porque lo hacía con los tubos de PVC. Otro día os lo mostraré en PVC para que lo entendáis. Entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí? Pues yo lo que hago es descubro toda la tubería, la tengo totalmente descubierta y luego lo que hago, para que me entendáis, aquí he puesto aquí esto, quiero que lo veáis, yo cojo una tubería de cobre, como es esta, ¿vale? Y lo que hago es que me corto un trocito de cobre, que mirad, lo voy a limpiar, ¿vale? Lo voy a limpiar con el estropajo, ¿vale? Lo voy a limpiar con el estropajo, como ya sabéis, ¿vale? Está sucio, le voy a dar brillo, voy a quitar toda la suciedad que tiene con el estropajo, ¿vale? Voy a limpiar bien limpio. Y veis, ya lo tengo completamente limpio. Como quiero cortar un trozo muy pequeño, el problema que voy a tener es que si no lo limpio ahora, luego no me viene bien cogerlo con las manos para poder limpiarlo, ¿vale? Entonces lo limpio ahora y lo corto. Voy a cortar un trocito de 3-4 centímetros para hacer algo que os voy a enseñar para que veáis, para solucionar ese tipo de problema. Cortatubos. Yo cojo aquí el cortatubos y corto la tubería. Lo que os comenté, para que no chafemos el tubo, una vez ya me coge en la tubería, le doy un cuarto de vuelta, 2 vueltas, aprieto media vuelta, doy 2 vueltas y doy media vuelta, 2 vueltas y media vuelta, 2 vueltas y media vuelta, 2 vueltas y media vuelta. Y así hasta que llegamos a cortar la tubería, ¿vale? Ya tenemos la tubería cortada, ¿vale? Entonces yo, como veis aquí, tengo 3,5 o 4 centímetros de tubo y yo ahora lo que voy a hacer aquí es, con una lima redonda, ¿vale? O con un escariador, que el cortatubo lo lleva en la parte trasera, ¿lo veis? Esto que sale aquí detrás. Esto es para meterlo dentro y quitarla, porque cuando lo cortamos con el cortatubos aquí se genera una rebaba. Esa rebaba es la que tenemos que sacar de aquí, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta,
yo aquí lo que hago es totalmente extraerla. Le quito la rebaba por un lado, le quito la rebaba por otro lado, ya lo tengo limpio por dentro y por fuera, ¿vale? Entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Esta tubería, como la podéis ver, ¿vale? La miramos desde arriba, ¿vale? Entonces esto es la tubería. Y ahora esa tubería yo la tengo que dividir en 3 partes, ¿vale? Que será 1/3. Entonces yo hago así y hago así. 1/3 significa que voy a quitar una parte de 3. Lo divido en 3 partes y ahora voy a quitar esta parte, ¿vale? Esta parte la voy a hacer desaparecer para que me quede solamente esta. ¿Por qué? Diréis esto. Porque yo ahora quito esa parte de la tubería y yo lo que hago es que al ser más larga de mitad, lo que hago es cuando yo la meto en la tubería, al tener esa curva que va a tener, cuando la meta me va a costar meterla, pero se va a abrir y luego va a hacer clac y me va a enganchar la tubería, se va a quedar completamente cogida ahí. Acordaros lo que os dije las semanas anteriores sobre el tema de la soldadura de estaño, que suelda por capilaridad. ¿Qué significa eso? Que cuanto más cerca, más pegado está una unión con la otra, cuando ponemos el estaño, más rápido da la vuelta. La soldadura antes se rellena todo de soldadura. Acordaros que os comenté un ejemplo muy simple, que cuando tenemos una gota de agua encima de la mesa y ponemos un vaso o una botella, ¿vale? Nada más que ponemos la botella encima de esa gota de agua, automáticamente esa gota ¡bum!, se escama por todo. ¿Por qué? Porque lo que hace es que cuanto más pegada está la botella en la mesa, más justa está, el agua más rápido da la vuelta al culo de la botella o al vaso. ¿Por qué? Porque eso se llama capilaridad. Y aquí la soldadura funciona exactamente igual. Es una soldadura por capilaridad, ¿vale? Entonces yo ahora voy a coger aquí esto, voy a cortar por aquí, y lo que voy a hacer es que lo veáis cómo lo voy a acoplar en la tubería. Pues aquí ya lo he cortado, ¿vale? Ya tengo lo que es la tubería cortada, ¿vale? Como podéis ver, ¿ves? Si os fijáis en el dibujo, le he quitado 1/3, ¿vale? He hecho una raya aquí y una raya aquí. Y le he quitado esa parte, la que es subrayada más marrón, es la que le he quitado aquí, ¿vale? Por lo tanto, ¿veis? Esa parte la quito del medio. Y si os dais cuenta, la circunferencia no es la mitad, es un poco más de la mitad. Y hace un poquito de holgura hacia adentro para cuando yo meta la tubería, me encaje y me haga cac y me coja, me abrace la tubería, ¿vale? Entonces, yo una vez corto esto, tengo que tener muy en cuenta siempre, a la hora de realizarlo, es con la lima, estas puntas que se quedan muy afiladas para que no nos cortemos nosotros, lo limaremos bien limado todo, y aquí se queda una rebaba también, entonces lo limaremos. Esto es una lima de media caña, ¿vale? Es plana por un lado y semi-redondeada por la otra. Tengo la redonda, que es para limpiar interiormente, las rebabas, en caso que no utilice el escariador, con eso también se queda muy bien, ¿vale? Es una lima redonda, ¿vale? Yo limo toda la parte interior para que se quede todo completamente sin ninguna rebaba, porque si dejamos una rebaba, el inconveniente que vamos a tener es que no va a pegar bien contra la tubería y a la hora de soldar no se va a soldar correctamente, ¿vale? Tenerlo muy en cuenta eso, si no vamos a tener un error, que vamos a ponerlo, nos perderá agua y tenemos que hacer luego el empastre padre para desoldarlo otra vez y todo el copón bendito, ¿vale? Limaremos una punta, limaremos la otra y de esta forma ya tengo totalmente esto limado. Pasamos el dedo y vemos que no tenemos ningún tipo de enganche. Mira, aquí hay un poquito más. Vale, perfecto aquí y perfecto aquí. Aquí hay un poquito más. Ya tengo todas las puntas liberadas, ¿vale? Entonces, el siguiente paso sería coger el estropajo, ¿vale? Y limpiar la tubería. La limpiamos toda bien limpia hasta que coja un fuerte brillo, que veamos que no tiene ningún resto de suciedad, ni de oxidación, ni de cemento, ni de nada. No tiene que estar completamente limpia, ¿vale? Hay maestrillos, ¿vale? Que cuando se le acaba un bote de decapante, ¿vale? Cuando se acaba un bote de decapante, lo limpian bien limpio por dentro y lo que hacen es meter salfumán dentro del bote de decapante. Salfumán que se utiliza para limpiar. Y lo que hacen es, porque cuando tenemos un cobre muy sucio y con restos de cemento y demás, puedes utilizar papel de lija, ¿vale? Que el papel de lija tiene bastante rugosidad y lo que hace es rascar bien la tubería, o directamente coges salfumán con el cepillito, le pones un poquito de salfumán, lo limpias bien limpio, evidentemente luego tienes que coger papel mojado con agua,
acabarlo de limpiar para quitar todo el salfumán que tenga y luego ya le aplicas el decapante para soldarlo, ¿vale? El estropajo es muy importante de dejarlo todo completamente bien limpio para que no haya ningún tipo de problema a la hora de soldar, porque toda la suciedad que tengamos, luego vamos a tener el problema de que no vamos a poder soldarlo por culpa de la suciedad que tenga, ¿vale? Eso tenerlo muy en cuenta siempre, chicos. Es muy importante. El tema de soldar cobre, la limpieza y sobre todo gastar un buen decapante a poder ser líquido para que no se nos ennegrezca y tengamos una buena soldadura. Porque imaginaos una instalación de una vivienda que tenemos que hacer cientos de soldaduras y que luego abramos el agua, pongamos la bomba de presión para comprobar la presión de la instalación y que tengamos un grave problema. Vosotros imaginaros eso, sería un grave problema. Por lo tanto, ahora vamos a hacer lo siguiente. Cogemos el decapante, ¿vale? Aplicamos el decapante. Este ya lo limpia antes con el estropajo también, lo limpia todo por dentro para que brille completamente, que se quede completamente limpio, ¿vale? Siempre hay que limpiar los dos, la pieza que vamos a poner y la tubería, que quede todo completamente bien limpio. Y ahora le aplicamos aquí, le ponemos decapante también a la tubería y ahora ya escuchar el ruido de enganche, ¿vale? Fijaros, escuchar bien. Voy a poner el micrófono cerca para que lo veáis. ¿Habéis escuchado? ¿Cómo ha hecho clac? Pues eso es lo que tenemos que procurar. Y ahora de esta forma ya no lo podemos ni sacar con las manos, no podíamos quitarlo, porque abraza la tubería, al ser metal, y queda perfectamente cogido, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el siguiente punto? Pues ahora cogeremos el soplete, cogeremos el estaño, ya acordado lo que os comenté, diámetro 22, cobre que vamos a gastar 22, ¿vale? Cogemos por aquí, lo calentamos bien calentado, lo que os comenté, siempre calentar la tubería. En este caso no tenemos opción porque si calentamos el azulejo partirá el azulejo del calor, ¿vale? ¿Veis lo rápido que corre? Ya lo tenemos, soldado. ¿Vale? Ya está soldado. Ya teníamos esa reparación de por vida, porque al estar soldada no va a haber ningún tipo de problema que nos genere a la hora de fugas, porque al tener el cobre bien limpio, la tubería bien limpia, la pieza, el manguito que hemos hecho, el tapaporos que hemos hecho, todo bien lijado, todo bien limpio por dentro, que no tenga ninguna rebaba, lo acoplamos directamente en el sitio y no va a tener ningún tipo de problema a la hora de soldarlo. Si no lo dejamos lijado, bien lijado completamente, la rebaba que podamos tener, cuando lo presionamos, se nos queda levantada. Entonces, al no quedarse bien pegado el tubo, como hay mucha separación, el estaño entra, pero no llega a hacer la capa de soldadura, no une un tubo con el otro. Por lo tanto, cuanto más pegado esté, la soldadura se va a correr más rápido, va a llegar a todos los puntos y va a hacer toda una capa completamente de unión entre las ambas partes. ¿Vale, chicos? Tenedlo muy en cuenta eso, y aquí queda todo esto bien explicado. Repasamos los pequeños detalles, ¿vale?, que os he comentado aquí. A la hora de hacerlo, tenemos que tener en cuenta siempre del tubo, siempre quitarle un tercio, ¿vale?, limar todas las puntas, todas las rebabas, sobre todo con estropajo bien limpio, ¿vale?, tanto la tubería como el interior del manguito que pongamos. Y luego, cuando tengamos una tubería que tapar con el tapaporos, ten en cuenta que la goma va partida y tenemos que colocar siempre la parte más grande donde esté la fuga. Si tenemos fuga por los dos lados del tubo, lo pondremos lateralmente para que tengamos la parte de atrás, nos sujete el agujero, y la parte de delante. Y cuando tengamos una rozadura por una broca lateralmente, haremos lo mismo, lo colocaremos así para que tape la parte lateral, ¿vale? Cuando apretemos el manguito y le pongamos los 4 tornillos, lo apretaremos con la mano todo lo que podamos y luego, si van sueltos con la llave, apretamos un poco más, pero cuando tengamos que hacer la presión de apriete total, siempre en cruz. Uno, otro, uno, otro, ¿vale? Muy importante. Y por último plano, lo que os he comentado. Cuando cojamos un tornillo, siempre que sea un tornillo de madera, ¿vale?, para la hora que coloquemos en el tubo, tener en cuenta que el orificio que tengamos, el poro que tengamos en la fuga de la tubería, sea siempre menor a la punta del tornillo, para que cuando lo apretemos, el mismo tornillo se haga la rosca y así quede completamente sujeto, y con el teflón no se haga la presión suficiente para que no nos pierda agua. Porque si no es así, si el tornillo, tú cuando vas a meter el tornillo, lo puedes meter con la mano, con el teflón lo vas a meter y te va a roscar, pero evidentemente cuando pongas el agua va a ser el disparo el tornillo. Tenemos que tener en cuenta siempre de que el tornillo por el agujero no entre, tengamos que roscarlo,
Entonces ahí sí que le puedes poner teflón o cáñamo para que no tenga ninguna fuga de agua. Pues nada, chicos, aquí os he mostrado esto, cómo reparar una fuga en una tubería de cobre de distintas formas, o bien con un tapaporos, o bien con un tornillo y cáñamo o teflón, que es algo más artesanal que he utilizado yo para algo provisional. Tener en cuenta que esto lo podemos dejar de por vida, un tapaporos. Este es de galvanizado, pero podemos utilizar uno de cobre o bien de... este lo utilizaremos para tubería galvanizada, el de latón lo gastaremos para la tubería de cobre, el de polietileno lo gastaremos para las piezas de polietileno, para tubería de polietileno, y el de PVC lo gastaremos para tubería de PVC, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta que cada tapaporos tiene su material, más que nada por la dimensión que tiene de diámetro tubería, ¿vale? Tenlo muy en cuenta. Siempre lima para limar todas las rebabas que tenga el manguito que tengamos que hacer para que no haya ningún tipo de problema. Lo que es el decapante, siempre que sea, puede ser líquido para lo que os comentaba, porque este de gel a mí no me gusta porque se ennegrece mucho la soldadura y si te encantas un poco, de tanto que se ennegrece, luego al final no puedes ni soldar, ¿vale? Es muy importante eso. Este escariador lo que hace es lijar la parte de la rebaba interior, quita toda la rebaba que tenemos interior de la tubería, porque al cortar la tubería con el cortatubos se genera una rebaba interna y con esto la vamos a quitar, ¿vale? El estaño plata, lo que os comenté, para saber la cantidad que tenemos que soldar y no nos gotee, si el diámetro de la tubería es de 22, pues le daremos 22 milímetros, doblaremos un poquito más por si acaso y con eso soldaremos la tubería. No metáis esta cantidad de estaño a la hora de soldadura porque va a gotear continuamente al suelo y vais a decir, hostia, es que a ver si no se ha soldado bien. Nada. Tened en cuenta que si la tubería tiene 22 milímetros de diámetro, con 22 milímetros de varilla tenéis más que suficiente. Le dais 25, un poquito más. Y con eso más que suficiente. ¿Vale? Sobre todo, espero que veáis el vídeo en YouTube, os suscribáis los que no estéis suscritos y me deis un like como que os gusta el vídeo. Es algo de agradecer porque gracias a vosotros yo puedo crecer, puedo dedicarme más tiempo a esto y así vosotros podéis aprender más de todo lo que os puedo enseñar. ¿Vale? Pues nada, un saludo y nos vemos la siguiente semana.